codificación de sus normas, y el otro es una partecita de fundamentos del derecho internacional que está en el librito de Mónica Pinto, en este que está acá, que también es el que sirve para la parte histórica. Ese está subido, ¿no? Me parece que no lo habíamos bajado, porque estaba en PDF, pero a mí me parece que, de acuerdo a las circunstancias, tendríamos que copiarlo en PDF y mandarlo, porque me parece que ese libro o está agotado o ya no creo que la doctora Pinto se ofenda si se lo duplicamos. Si querés le escribo a Mónica y le pregunto. Y dale, también es una posibilidad. Decirle a ver si le podemos copiar en PDF el... Después mandame una foto del libro. Son las dos partecitas. Es la parte de fundamentos y la parte de... Sí. La parte histórica de este librito. Bueno, el asunto es así. Nosotros vimos en la parte histórica el desarrollo de la comunidad internacional y habíamos anotado dos tiempos, dos momentos del derecho internacional público, básicamente el derecho internacional público clásico y el derecho internacional público contemporáneo. En alguna medida lo que los autores coinciden en que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con la aparición de Naciones Unidas, esta comunidad internacional que empieza a tener uniformidad de objetivos en alguna medida, la paz y la seguridad por sobre todo, pero en última instancia varios otros objetivos. El planteo central es que el derecho internacional público pasa a tener las características que también mencionamos. En el derecho internacional público clásico, básicamente descentralizado, oligocrático, porque era el derecho construido por las grandes potencias, y oligocrático, descentralizado y relacional, porque se refería exclusivamente a las cuestiones externas de los estados, a las vinculaciones externas de los estados. Ese derecho internacional público clásico se comienza a transformar después de la Segunda Guerra Mundial y avanza sobre estas tres características, modificándose estas tres características en una tendencia hacia la mayor democraticidad en la toma de decisiones, la toma de las medidas, la participación a partir de la descolonización, fundamentalmente de África y de Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece una actitud más democrática en la construcción del derecho internacional. En segundo lugar, se empieza a centralizar mucho más esa tarea del derecho internacional a partir de la acción justamente de Naciones Unidas, y los temas que el derecho internacional empieza a tratar ya no son exclusivamente los temas de fronteras hacia afuera de los estados, sino que empieza a abarcarse temas que tienen que ver con el derecho interno de los estados. Esto es, afecta el derecho de los particulares y el derecho internacional se mete a regular materias que hasta ese entonces eran internas de los estados. ¿Qué pasa con esto? Esto fundamentalmente viene a modificar el eje de aplicación del derecho internacional. Como ustedes sabrán, el derecho internacional deja de ser un derecho que se aplica exclusivamente en las relaciones entre estados, sino que es un derecho que se mete adentro de la frontera de los estados, como decimos, y empieza a afectar el derecho de los particulares. Con lo cual, el principal operador jurídico del derecho internacional público dejan de ser los tribunales internacionales para ser el juez nacional. Y ahí tenemos que analizar todo lo que se relaciona, todo lo que se verifica en la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Como ustedes saben, aquí hay dos posturas que lo vamos a ver, tienen que ver también con la filosofía que se adopta o el fundamento que se adopta para reconocer la obligatoriedad del derecho internacional público. Esto es, el monismo y el dualismo. En alguna medida, el derecho internacional clásico era posible justificarlo a partir de un dualismo. Esto es, si el derecho internacional clásico se refería nada más que a la relación externa del Estado, se podía concebir
en alguna medida que ese derecho fuera uno hacia afuera y otro hacia el interior del Estado. Por supuesto, esto es mucho más difícil de justificar en una actitud, como en una situación como la actual, donde el derecho internacional se mete adentro de los estados y empieza a afectar el derecho de los particulares. Entonces, a partir de allí adquiere más relevancia, en alguna medida, aquellas posturas monistas, que refieren que el derecho internacional y el derecho interno es una unidad que se conforma con normas provenientes del derecho internacional, normas del derecho interno, pero un solo conjunto de normas. Ahora, lo cierto es que en alguna forma esta dicotomía entre monismo y dualismo es, en algún punto es vieja, para decirlo de alguna manera. Los autores en el último tiempo ya empiezan a afirmar que esa dicotomía entre monismo y dualismo ya no sirve para justificar la actitud que tienen los estados frente a este tema de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Porque todos los estados tienen alguna norma jurídica en su constitución en general, o bueno, algún ordenamiento jurídico interno, que tiene por finalidad reconocer o, implementar sistemas de aplicación del derecho internacional. En este punto, hay varios autores que empezaron a analizar qué dicen las constituciones de los estados. Y empiezan a, discriminar aquellas constituciones que reconocen el derecho internacional de una manera, de otra y demás. A mí me gusta seguir en este punto a un autor, Benedetto Conforti, que él establece que hay dos mecanismos para la aplicación del derecho internacional. Dos mecanismos que se podrían englobar a los estados entre aquellos que aplican un sistema de incorporación del derecho internacional que él denomina ordinario, y aquellos otros países o estados que aplican un sistema que él denomina originario y derivado. ¿Derivado? No es derivado. Bueno, ya me va a salir. El planteo es el siguiente. Mientras algunos sistemas jurídicos reconocen al derecho internacional mediante algún procedimiento, siempre, volviendo, todos los estados tienen algún procedimiento que reconocen el derecho internacional. En algunos casos, esa actitud del Estado tiene el efecto de reconocer exclusivamente el derecho internacional, y esto es lo que él denomina en alguna forma como aquellos que enuncian alguna norma, pero que esta norma tiene por efecto reconocer el derecho internacional. Mientras que en otros sistemas, y él fundamentalmente utiliza el ejemplo del derecho italiano, el derecho internacional, el derecho italiano anterior a la Unión Europea, donde el derecho italiano reproducía en una norma interna el derecho internacional. Entonces, en un sistema, en el sistema del derecho originario, la norma interna que el Estado dicta es una norma que reproduce el derecho internacional. Entonces, estos estados que requieren esta norma de reproducción de la norma internacional están emitiendo una norma interna que es absolutamente perfecta, cerrada, sin ninguna dificultad en su aplicabilidad, pero en última instancia es una norma interna. Mientras los otros sistemas, los sistemas derivados, son sistemas que utilizan, si bien utilizan una norma de carácter interno, esa norma tiene como finalidad el reconocimiento de la norma internacional, y lo que se aplica en última instancia es la norma internacional y no esa norma interna. Veamos con un ejemplo. El derecho de los tratados en el derecho argentino.
Como ustedes saben, el derecho de los tratados tiene la firma, el momento de la firma, el momento de la ratificación. La ratificación es un acto jurídico complejo entre el Poder Ejecutivo y el Poder, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Luego de esto tenemos la ratificación, que es un acto del Poder Ejecutivo. Ahora, si ustedes notan la aplicabilidad de un tratado internacional, la ley que dicta el Congreso es una ley vacía. Es una ley que dice, apruébase el tratado internacional suscrito entre la República Argentina y la República de Chile por tal y cual motivo. Nosotros no podemos aplicar esa ley. Lo que aplicamos es el tratado internacional. Y el tratado internacional, incluso de acuerdo a la redacción actual de la Constitución Nacional, lo tenemos que aplicar conforme, conforme que dice la Constitución, conforme su vigencia. Esto es, en los términos en los que está vigente en el derecho internacional. Por eso es importante en este punto, y en el caso del Mercosur nosotros vamos a ver en su momento que el derecho comunitario o el derecho de la integración dictado por las instituciones del Mercosur tienen necesariamente que incorporarse al derecho argentino. Ahora, ¿cómo se incorporan al derecho argentino? Lo importante es eso, ¿cómo se incorporan al derecho argentino? Esas normas Mercosur tienen que ser incorporadas al derecho argentino mediante también una norma vacía, una norma que diga que se aplica, que haga aplicable aquel derecho del Mercosur. En la primera etapa del Mercosur, y ahí hay un estudio mío dando vueltas de hace muchos años, me tocó analizar alrededor de 300 normas Mercosur, y la mayor parte de las normas Mercosur se incorporaban mediante un procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario que reproducía la norma Mercosur en la norma interna. El problema que produce eso es que la reproducción de la norma en una norma interna le cambia el sentido a la norma. Todo lo que significa aplicabilidad, vigencia e integración de la norma, interpretación, todas esas operaciones se van a hacer conforme al derecho interno, no se van a hacer conforme al derecho internacional. Si nosotros tenemos un sistema derivado del otro sistema de la norma incompleta, lo que tenemos que hacer... Perdón, especial, por Dios, qué cosa bárbara, gracias David. El sistema especial de incorporación es el sistema que dicta una norma vacía. Entonces, lo que aplico es el derecho internacional. Entonces, todas las operaciones, estas operaciones que decíamos, la lectura de la aplicabilidad, de la vigencia, de la integración, de la interpretación, se van a hacer conforme a aquel derecho internacional. Esto respeta mucho más el sentido de la norma. Este mecanismo de incorporación especial se respeta mucho más el sentido del derecho internacional. Las normas de derecho internacional se adoptan en el marco de una negociación internacional, sea la que fuera. Esto es, yo estoy concediendo algo para que yo Estado, ¿no? Yo Estado, República Argentina, estoy concediendo algo para que alguien me dé algo. Entonces, en el ámbito del Mercosur o en un tratado internacional, lo que fuere, en todos los casos, yo incorporo mis pretensiones en una norma para que se incorporen, para, digamos, admitirle las cuestiones que me pide la contraparte. Por eso es el cumplimiento estricto de los términos en los que fue tratada la norma es importantísimo, mucho más en el derecho a la integración, donde las normas se adoptan en lo que se denominan packaging deal, acuerdos en paquete. Yo te concedo en zapatos para que vos me concedas en electrodomésticos. Yo te brindo una mejora en el tratamiento de tus productos de azúcar para que vos me concedas el ingreso de autopartes. Estoy inventando, pero en última instancia, esos son los paquetes de acuerdo. Entonces, lo importante de este sistema especial es que reconoce los términos en los que el acuerdo fue concebido. Mientras el sistema ordinario, con el dictado de una norma nacional interna que reproduce la norma internacional, pero me la está transformando en una norma interna que en muchos casos, digamos,
en todos los casos, yo voy a tener la obligación de aplicarla sin analizar todas estas cuestiones internacionales que estaban dando vuelta con anterioridad. ¿Se entiende más o menos? Me cuesta, no le veo la cara. Encima las caritas están muy chiquitas allá arriba, no les veo la cara, así que traten de darme alguna señal a ver si vamos bien. Ricardo, Sí, vamos muy rápido. discúlpame, te quiero aclarar que no fui yo el que te recordó la palabra especial, sino que fue Germán Esquivo, un Muy alumno. bien. Y Germán, dónde la tenías? ¿La tenías en el apunte por ahí? No. En el texto que estaba en el campus. Exactamente, ese. ¿Qué cosa? Se me había trabado el especial. Como ves, están leyendo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, en alguna medida lo que dije era ese texto. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Dale. Igualmente, ambos sistemas reflejan la aplicación del modelo dualista, ¿no? Lo que en alguna forma los autores coinciden es que no existe monismo puro y no existe dualismo puro, con lo cual ya esa dicotomía de dualismo y monismo la dejamos de lado y utilizamos este otro parámetro para analizar más en detalle cómo salen las normas. Claro. Los dos, a ver, todos los sistemas, incluso los europeos que están más afianzados en el tema de la integración y demás, tienen algún mecanismo interno alguna norma interna que hace que se transponga el derecho internacional fundamentalmente, no el derecho de la integración, lo veremos en su momento. Una de las características especiales del derecho de la integración europeo, el derecho comunitario, es la aplicación inmediata y el efecto directo de las normas. Pero esto se da en muy pocos casos en el reglamento de la Unión Europea y es un caso casi excepcional. En todos los demás casos tenemos que hay alguna norma interna que se produce para que ese derecho internacional se incorpore al derecho interno. En muchos casos, tengan cuidado con esto, en muchos casos tiene más que ver con el sistema de separación de poderes, porque, como ustedes saben, las normas de carácter general, de acuerdo a Montesquieu, Rousseau para acá, las normas de carácter general las tiene que dictar el Parlamento. Entonces, yo cuando firmo un tratado internacional, lo que tengo que hacer es habilitar alguna instancia en la que el Parlamento produzca alguna actividad que me permita el ingreso de esa norma de carácter general al interior del Estado. Tiene más que ver con la separación de poderes, más que con, digamos, el darle potencia a ese derecho internacional que ya lo tiene. Entonces se le reconoce ese derecho internacional, se le reconoce la potencia a ese derecho internacional, pero con ese mecanismo interno lo que se quiere privilegiar, lo que se quiere preservar en alguna medida, es que no es una actitud exclusiva del Poder Ejecutivo que firma un tratado internacional, sino que el procedimiento de aprobación legislativa tiene esta finalidad de hacer participar al Poder Legislativo para darle valor y potencia a esa norma de carácter general. Hasta ahora, a ver si siguiendo el artículo ese, hasta ahora de lo único que hablábamos era de aplicabilidad del derecho internacional, este tema del sistema especial y sistema ordinario. Un tema íntimamente vinculado, pero particularmente me gusta darlo por separado, es el de la operatividad de la norma internacional y el de la jerarquía, que a mi modo de ver se puede distinguir como tres cuestiones, en términos didácticos por lo menos, como tres cuestiones absolutamente distintas. Por el primer lugar, teníamos la aplicabilidad. ¿Cómo la aplico? Mediante este procedimiento especial, mediante este procedimiento ordinario. En segundo lugar, tenemos el tema de la operatividad. A ver, la norma internacional, como cualquier norma, incluso de carácter interno, puede requerir la necesidad de reglamentación, para decirlo de alguna manera, de desarrollo normativo. Esto que esté enunciada de tal forma que no pueda ser aplicada en un caso concreto. Por supuesto que las normas internacionales, en algún caso, en
en muchos casos, o en algunos casos, puede tener esta condición de no ejecutoria, de no self-executing, como se dice en el derecho internacional público. Pero hay que tener mucho cuidado con este argumento de la no operatividad, porque cuando los operadores jurídicos se transforman, digamos, que tienen que aplicar estas normas de derecho internacional, esta responsabilidad se la transferimos a los jueces nacionales. Los jueces nacionales pueden tener mucha vocación o mucha tendencia a decir este derecho no es operativo y ser una salida para la no aplicación del derecho internacional. Por lo cual, tenemos que adherir, por lo menos, a un carácter restrictivo de esta característica de no operatividad de la norma internacional. En general, lo que tenemos que tratar de hacer es que las normas sean reconocidas. En alguna medida, algunos autores hasta, bueno, Conforti, por ejemplo, plantea de que las normas son operativas aún en términos de principio. Si la norma internacional dice el Estado argentino va hacia el norte, si el Estado argentino, o mejor dicho, el Estado argentino se compromete a ir hacia el norte, que el Estado argentino vaya hacia el sur, significa una violación por lo menos al principio establecido en el Tratado Internacional. Ahora, en este sentido, una apreciación importante lo produjo la Corte en el fallo del Mejián con Sofovich, donde a partir de una norma que era eminentemente no ejecutoria, el artículo del Pacto de San José de Costa Rica que establece el derecho de réplica, que entre otras cosas sigue sin ser reglamentado en la República Argentina, en aquel momento, en el Mejián con Sofovich, la Corte hizo operativo para el caso concreto, a pesar de que el Tratado Internacional no lo tenía como operativo, hizo operativo para el caso concreto el derecho de réplica contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para salvar a la República Argentina de responsabilidad internacional por su incumplimiento. Hasta aquí el segundo tema que me interesa que se entienda, dijimos aplicabilidad por un lado, operatividad en segunda instancia, y en tercer lugar el tema de la jerarquía. En muchos documentos de derecho internacional, muchos artículos de derecho internacional, estas tres cuestiones, a mi modo de ver, se confunden o se mezclan. Y creo que en términos didácticos nosotros podemos diferenciarlos, y creo que hacer ese esfuerzo es importante porque nos da tres características de la norma que tienen que ser distintas. En tercer lugar, tenemos el tema de la jerarquía. Ahí tenemos, en primer lugar, los sistemas. Cada sistema nacional, cada constitución nacional tiene alguna referencia a esta cuestión. Nosotros, por ejemplo, no la teníamos antes de la reforma del 94, teníamos el artículo 31 teníamos el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establecía que, más o menos dice que de hecho el artículo 31 no fue modificado, con lo cual sigue diciendo lo mismo. Dice, esta Constitución, las leyes con sus consecuencias se dicten, y los tratados internacionales tienen jerarquía, ¿cómo es que decía? Tienen... son la ley suprema de la nación. Son la ley suprema de la nación. Entonces, con esa redacción, y advirtiendo que los tratados internacionales entraban al derecho argentino a partir del dictado de una ley, la Corte Suprema tenía, desde Merck Química Argentina en el 48 y algunas otras fallos, tenía el principio de la equiparación de la jerarquía del tratado y de la ley. En algún momento planteó que ante esta misma jerarquía, ley posterior del órgano anterior. Esta más o menos la jurisprudencia, la van a ver con detalle, David. Creo que tiene algunos artículos viendo esta cuestión.
Luego de esto aparece, sí, en 1992, Edmejian con Sofovich. Y Edmejian con Sofovich lo que plantea es, señores, cuidado, nosotros tenemos, desde el año 69, adherimos a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Esta convención, que es derecho argentino, establece en su artículo 27 el reconocimiento del derecho internacional como un derecho que no puede ser violado por el derecho interno de los estados. Con lo cual, cualquier violación al derecho internacional significa responsabilidad estatal y todos los órganos del Estado deben cuidar que la Argentina no caiga en responsabilidad internacional. Con lo cual, en alguna medida... Me parece que se le cortó el audio a Ricardo. Creo que se le colgó internet. Me parece que algo pasó porque quedó así como, ¿no? Sí, se congeló. Muy entusiasmado en la posición. A ver, vuelve. Démosle Ricardo. un segundo y si no seguimos. El anfitrión actualizó esta reunión y ahora incluye minutos ilimitados. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Mandale un mensaje porque... No, lo llamo, pues por ahí no ve el Ricardo. Entonces, la jurisprudencia en alguna medida fue anterior a la reforma constitucional. La jurisprudencia del Edmejian con Sofovich, como decíamos, 92, y la reforma constitucional del 94 vino a poner orden a este sistema de la jerarquía, a este tema de la jerarquía. En este sentido, bueno, todos lo conocen, 75 y 72 plantea la jerarquía de la Constitución, los tratados de derechos humanos, ahí los constitucionalistas dicen sí, inmediatamente inferior o ahí en el mismo nivel de la Constitución. Los demás tratados, los tratados de derechos humanos en un... Opa. Se fue. De las normas, hay toda una discusión muy interesante porque, a ver, en principio la ley, ¿sí?, para que entre en vigencia con todo su imperio, tiene que ser reglamentada, ¿sí? Para ser reglamentada en algún sentido, el Ejecutivo al reglamentarla capta el sentido del legislador y la norma, ¿no es cierto?, tiene su vigencia plena, es operativa, ¿sí? Sí. Cuando la norma no tiene una reglamentación, entonces se discute si efectivamente está en vigor o no está en vigor, porque el estar en vigor es formal. El tema es si se puede aplicar o no se puede aplicar. Por ejemplo, el caso de Edmejian con Sofovich, lo que sucedió concretamente fue eso. Mientras Edmejian decía, yo quiero hacer uso del derecho de réplica en los términos del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Sofovich decía, yo no te voy a hacer... No te voy a dejar usar el derecho de réplica por cuanto esa norma no es operativa. ¿Qué significa esto? Tal cual, sí. Existe, fue aprobado, pero nunca se reglamentó. Entonces la cuestión que el juez tiene que decidir ahí es si efectivamente esa norma, por la naturaleza jurídica de la norma, requiere o no requiere reglamentación, que es lo que casualmente resolvió la Corte. La Corte dijo, no, esperen, acá no se requiere reglamentación. Edmejian ganó el juicio. ¿Entendés, Olivia? Sí. Está bien, perfecto. Entonces, en los textos internacionales, el gran problema es, bueno, ¿cuándo son operativas las normas? Porque una cosa es la operatividad dentro del marco del derecho interno y otra cosa es dentro del marco del derecho internacional. Entonces, ¿en qué momento adquieren operatividad? ¿Sí? Cada sistema va a establecerlo. En el Mercosur, por ejemplo, cuando todos los estados aprueban la norma, entonces a los 30 días... Ya es operativa. Claro, pero si no, ponele que son 3 estados dijeron que sí y uno no dijo nada, y bueno, entonces tenemos que esperar. No es operativa todavía. Sí, ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Ricardo vuelve a la escena o no?
Por ahora no. Bien. Es muy importante a los fines del examen parcial, se ha Hay que escrito. ver qué pasa, sí, es probable. ¿Cómo? Pensé que había hablado alguien. Sí, están todos los micrófonos abiertos, así que puede hablar cualquiera. Bueno, a ver, es muy importante a los fines del examen, chicos, que tengan mucha claridad conceptual respecto en lo que marca este texto que Ricardo expuso hoy, los mecanismos de incorporación ordinario y excepcional, pues son temas de examen, ¿sí? Entonces no dejen de estudiarlo, por favor. Bien, sea escrito, sea oral, esto se va a preguntar. En consecuencia, léanlo con mucho detenimiento, al igual que la jerarquía de las normas. En lo que a mí respecta, si un examen no sabe jerarquía de normas, no lo puedo aprobar directamente, porque si no sabe jerarquía de normas, estamos complicados formando abogados así, ¿de acuerdo? Entonces, como muy importante poder razonar cómo poner la jerarquía de las normas. En otro orden, aprovecho para contarles este tema de los trabajos prácticos. Yo noto que, a ver, no son fáciles. Ahí vuelve Ricardo. Vuelve Ricardo, bueno, seguimos, después les cuento el resto. Ahí está Ricardo. Ahí estamos, a ver si podemos terminar. Dale. Bueno, el planteo es que la reforma constitucional vino a poner orden en este sistema, estableciendo el 75 inciso 22, la jerarquía de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, los tratados enumerados en primera instancia y los tratados de derechos humanos que se incorporen a partir de esta aprobación especial que establece el 75 inciso 22, que se ejercitó en 3 oportunidades, tengo entendido, con 3 convenciones internacionales de derechos humanos, con los cuales tenemos la misma jerarquía que la Constitución, los tratados de derechos humanos, y estos tratados, estas convenciones que adquirieron jerarquía constitucional a partir de esta aprobación especial que estableció la misma Constitución, y luego los demás tratados. Esto por una parte. Con lo cual, bueno, por supuesto, y luego las leyes. La Constitución generó, en última instancia, la supremacía, fijó la supremacía de los tratados internacionales respecto de las leyes. Por otra parte, esto lo vamos a ver en su momento, el 75 inciso 24 establece la posibilidad de los tratados de integración cuyas normas derivadas de ese tratado de integración tendrá jerarquía superior a las leyes. Eso lo vamos a dejar en una parte, porque los autores en general hoy reconocen que las normas Mercosur no tienen este carácter de supremacía legal a partir de que no se dan los requisitos establecidos en el 75 y 24. Entonces, aquí más o menos tenemos el esquema concluido. Por una parte, cuál es la aplicabilidad de la norma internacional, la operatividad y la jerarquía. En alguna medida, nada, es una satisfacción personal tratar de ver si ustedes pueden seguir este sistema de, por lo menos en términos didácticos, reconocer estas 3 categorías como 3 cuestiones distintas, porque entiendo y sé que hay muchos autores, incluso afamados autores, que en alguna medida mezclan esta cuestión de una cosa con la otra, como que la jerarquía significa, digamos, empiezan a hablar del monismo a partir de la jerarquía, y yo la verdad que creo que hay tres cuestiones que se pueden concebir y se pueden estudiar de forma separada. Por último, para discutir y para charlar, si quieren 15 minutos entre todos, a ver cómo lo vemos. ¿Cuál es el fundamento por el cual se cumplen las normas de derecho internacional? En general, las doctrinas que se esgrimieron a partir de la filosofía del derecho, teníamos por un lado el justnaturalismo, que establecía que las normas de derecho internacional regían a partir de este ordenamiento internacional, el ordenamiento de la naturaleza. Luego todas las doctrinas que en alguna medida le reconocen a partir de la
voluntad del Estado de crear las normas internacionales, todas las doctrinas que se denominan voluntaristas, que establecen que es la voluntad del Estado la que crea el derecho internacional. Pero en última instancia la pregunta que va para el derecho internacional, pero también va para cualquier derecho, y para el derecho de la integración y para cualquier norma de derecho, y acá la verdad que quiero debatirlo porque esto es una cuestión debatible, es por qué cumplimos las normas del derecho. Y acá vamos a ponerle a todos los participantes una pregunta. ¿Por qué están cumpliendo la norma por qué estamos cumpliendo la norma de este aislamiento social obligatorio que establece el gobierno? A ver, habilitar los audios, así lo podemos escuchar a todos. A ver, vamos. Levanto apuesta. A ver, Agustín, ¿por qué estamos cumpliendo esta norma? Porque la del aislamiento, porque sentimos que es algo que es la única solución a este problema por el momento y nos va a dar un beneficio, o no sé si beneficio, sino recibir consecuencias menos graves que si no lo cumplimos, digamos. Yo creo que sí. Buena respuesta. A ver, David. ¿Vos creés que entonces, si yo tomo tu respuesta como válida, tengo que pensar que nos juntamos los millones de argentinos que somos y dijimos, muchachos, ¿qué es lo mejor para nosotros? Aislarnos, dale, vamos a aislarnos, genial. Entonces todos nos aislamos, ¿o fue algo impuesto? Impuesto, pero que tranquilamente podríamos tener la posibilidad de no cumplirlo, como cualquier norma, ¿no? Pero... A ver, 10 puntos, pero pensemos en la génesis, que es un poco lo que quiere decir Ricardo. Esto fue impuesto, sí. No cabe duda. ¿Por qué fue impuesto? ¿Por qué lo estamos cumpliendo si fue impuesto? Porque es una norma, claro. Quizás hay gente que lo hace pensando en la consecuencia que conlleva y otros la cumplirán pensando en el beneficio. Pero, a ver, concretamente hay un artículo 202, un artículo 205 del Código Penal que claramente dice, pasa esto, si no cumplís. Hay una amenaza de sanción que está siempre presente. Algunos por ahí la pueden cumplir por un deber moral y otros por ahí no coinciden con el espíritu de la norma, pero igualmente lo cumplen por la amenaza de sanción. Entonces, ¿qué tipo de relaciones se generan ahí? Pero para que yo voy por el lado, yo voy por el otro lado, David, ¿eh? A ver. Lo que digo Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, dale. No, que digo que la norma se estableció por una recomendación de un organismo internacional, en este caso la OMC, que no fue, digamos, que no es obligatoria para los países, y algunos países la implementaron y otros no, con las consecuencias políticas, sociales y económicas que eso conlleva. Entonces me pregunto, digamos, la obligatoriedad de esa recomendación de un organismo internacional. No importa, en última instancia, y ahí por donde viene David es, acá hubo una norma. En la República Argentina hubo una norma que dice, se tienen que quedar cada uno en su casa, si no, cuando salen nosotros nos metemos presos, si no tienen el salvoconducto para pasear. Norma jurídica, tal cual. Pero cuidado, porque el grado de cumplimiento de la norma, yo vengo más por el lado de, Agustín, por el lado de Agustín. ¿Saben por qué la estamos cumpliendo? Porque nos conviene. Nos conviene. Porque sabemos... ¿Se fue de vuelta? Sí. Parece que sí. A ver, yo creo que acá, como es un tema debatible, me parece que hay que pensar en estos términos, en cuál es el tipo de vinculación que tenemos. Más allá de que uno puede cumplirla no porque tenga miedo, sino porque dice, che, la verdad que esta medida está piola y nos beneficia a todos, la realidad de la norma jurídica por su naturaleza es que uno la cumple porque si no tiene sanción. ¿Está bien? Esta es mi mirada. El resto, quiero decir, porque del colectivo que cumplimos, ¿cómo hacemos para distinguir quién la cumple porque moralmente entiende que está bien, porque socialmente entiende que está bien, porque médicamente entiende que está bien? Acá se cumple porque la gente tiene miedo a la sanción. En principio, como jurista tengo que pensar eso, porque las relaciones son de subordinación. ¿Entienden? El Estado dispuso a través de un decreto de necesidad y urgencia, que es válido en los términos constitucionales, tal medida, hay que cumplirla.
Después, si cada uno la cumple por otras motivaciones y no por el temor a ser sancionado, quedará en la moral de cada uno. Pero lo real es que desde lo sociojurídico yo tengo que pensar que la gente lo cumple en virtud de la eventual sanción que podría tener. Pero ¿qué pasa en el derecho internacional? Y para responderle a Romy, la participación que tuvo, que no es la OMC, sino la OMS, el órgano que recomendó, ¿sí? Me quedé con la OMS. El tema de C y S, tal cual. A ver, la OMS dijo, gente, acá hay que hacer esto, hace una recomendación. El punto es, ¿cuál es el carácter de las recomendaciones de los organismos internacionales? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es la vinculación jurídica dentro del derecho internacional? Cuando uno forma parte de un club, esto les pregunto para llevarlos a la misma situación a ustedes, ¿incumple con las normas del club o cumple? Vos cumplís. Cumple. Claro, porque si no cumplís, es fácil, te rajan. Entonces, mirá, vos no cumplís las normas, chao, te echo. En un club, que es una asociación civil por excelencia, son normas de coordinación, no hay subordinación. Si yo soy parte de la OMS, lo más lógico es que lo que la OMS dictamina, yo le dé un andamiaje como política de Estado. Y esto se llama, digamos, evitar incurrir en responsabilidad internacional. ¿Comprenden lo que quiero decir? A ver, cuando yo... A ver, ¿sí? No, que igual hay estados que por más que hayan escuchado esa recomendación, deciden no cumplir o a otras medidas que por ahí... Y están en su derecho. Claro. Y están en su derecho. Quiero decir, el punto es que cuando vos tenés una... Es decir, perdón, ¿está bien que no cumplan? No, sino para qué están. Está mal. El punto es, ¿cuál es la consecuencia de incumplir? Va a depender del tipo de recomendación, el tipo de órgano, si hay un mecanismo de solución de controversias, si se considera una controversia, va a ser muy variada la respuesta a esto. Pero el principio, ¿cuál es? Que cuando yo me comprometo en una organización internacional, es para cumplir, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué lo hago? Directamente me salgo, denuncio mi participación, salgo, si es un tratado, denuncio el tratado, y digo, acabada la historia acá, chicos, no participo más. ¿Está bien? Ahora, si yo me quedo y estoy, es para cumplir. Este es el primer principio. El problema que se presenta es cuál es el grado de acatamiento que tienen las resoluciones de orden internacional. Y va a depender del tipo de resolución de que se trate. ¿De acuerdo? Y el órgano del cual emane. Si el Consejo de Seguridad manda una directiva, emite una resolución que te involucra a que lo vas a cumplir. Porque si no vas a tener las Fuerzas Armadas Internacionales encima. ¿Se entiende? Entonces, digo, nuevamente este concepto de sanción como norma jurídica y como aquello que te compele al cumplimiento aparece como una cuestión muy importante. Vamos Volvió Ricardo. ¿Entienden? Sí. ¿Volvió Ricardo? Muy bien, estábamos acá debatiendo, pero dale, a ver, vos estabas diciendo algo en relación a lo que dijo Agustín. A ver, si vuelvo sobre eso, disculpen, no sé, es que algo se cae acá, no sé qué es. Por eso trato de ver si lo podemos hacer rápido. ¿Sabes por qué cumplimos las normas? Los que no tenemos poder, los que tenemos poco poder, nos sentimos involucrados, nos sentimos seguros, nos sentimos comprendidos por la norma. Los que tenemos poco poder. Fíjense lo que hizo Tinelli cuando se imaginó la norma, se pegó el pire y se fue al sur, a sus campos de no sé dónde, para gozar de aquel espacio y no tener que sufrir esta cuestión en su casa. A ver, lo que digo es, las normas, ojo, estoy hablando del derecho penal, si ustedes quieren. El derecho penal está dirigido a regular el comportamiento de las personas en la medida que el sistema incorpora y otorga seguridades al conjunto. La gente no sale, los delincuentes no salen con el Código Penal abajo el brazo cuando salen a delinquir. Y esto, algunos lo decíamos cuando Kirchner, en la primera etapa de su gobierno, a partir de las políticas de Bloomberg, aumentaba las penas de los delitos. Los delitos no se cumplen por la sanción, por la existencia o no de la sanción. En la provincia de Buenos Aires se sancionan con sentencias penales no más del 3 o el 4% de los delitos que se cometen. Que esto es, mejor dicho, de los delitos que se denuncian, que ni siquiera son los delitos que se cometen, que son muchos más. Entonces,
El derecho penal está para corregir una porcioncita de gente que se escapa de la media. Claro. Los que están... Estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo? Sí. No entendí. Sí, ¿Sí estoy de acuerdo, A ver, hoy los controles que la policía está haciendo en la calle está determinando que hay una porcioncita de gente que no está cumpliendo con la norma. A esa porcioncita de gente, el sistema policial los puede corregir, los detienen, les sacan el coche, les hacen de esas cosas. Pero si todos saldríamos a la calle en el mismo momento incumpliendo la norma, la policía sería imposible de hacer. Y yo les doy el ejemplo, que ustedes eran muy chicos. En el 19 de diciembre del 2001, el presidente de la Rúa dicta el estado de sitio. El 19 de diciembre de la noche, el presidente de la Rúa dicta el estado de sitio. Esto significa que no puede haber más de 2 personas reunidas en la calle y la policía se llevaba a lo que viniera. ¿Cuál fue la respuesta social? La respuesta social fue llenar la Plaza de Mayo, que la tuvieron que sacar a garrotazo, tuvieron que sacar a la gente de Plaza de Mayo. La gente contestó había legalidad para dictar la norma de estado de sitio, había legalidad, el presidente era el presidente y tenía la facultad de dictar el estado de sitio. La gente no respondió y la norma se vio incumplida de tal forma que era de imposible cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho es un mecanismo de contención social que nos sirve fundamentalmente a los que no tenemos poder. Por supuesto que nosotros no hacemos las normas, o no hacemos todas las normas, y en mucho las vemos como insatisfactorias las normas de este sistema jurídico en el que vivimos. Pero en última instancia, la inexistencia de normas solo existe para la selva, y eso significaría que aquellos que más poder tienen gozaran de mayores atribuciones. Con lo cual, la existencia de normas, por lo menos a nosotros nos asegura, los que no tenemos poder, nos asegura un mínimo de seguridad, para decirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos adentro del sistema, nos vemos comprometidos por las normas que dicta el sistema. Ahora, lo que tenemos que tener mucho cuidado, y esto es un mensaje que doy a los futuros abogados, es que el sistema jurídico que nosotros estamos construyendo es un sistema jurídico que está dejando a mucha gente afuera del sistema. A mucha gente afuera del sistema. Si alguien comenta, ayer escuchaba en la televisión, que por la Ruta 3 en La Matanza se cumple la norma de la abstención de salir y demás, cuando uno se introduce a los centros más pobres de La Matanza, los más carenciados, allí se cumple menos la norma. ¿Y por qué se cumple menos la norma? Porque allí hay menos Estado. Porque allí el Estado incumplió con su obligación de incorporar a esa gente al sistema productivo, al sistema de la seguridad social, al sistema de la salud pública, al sistema de la educación pública. Entonces, cuidado, porque estamos construyendo un sistema jurídico que a mucha gente la está dejando afuera del sistema. Y cuanto más gente afuera... A ver, ¿y qué nivel de obligatoriedad, qué vocación puede tener esa gente por cumplir, no esta norma que puede ser debido a muerte y puede tener mucha importancia respetarla, pero qué necesidad o qué vocación puede tener esa gente de cumplir, qué sé yo, la obligatoriedad de no vender alcohol después de tal hora de la noche, no sé si existe todavía esa, pero digamos las normas más elementales. Allí no existe un Estado que contenga, con lo cual tampoco puede haber un Estado que imponga reglas. Cuidado, porque estamos construyendo un sistema jurídico, un sistema político que está dejando a mucha gente afuera. Esta es una idea absolutamente personal. Quédense tranquilos, esto no se toma en los parciales, no se toma en ningún lado. ¿Ah, no? Yo pensé que sí. Ya estaba haciendo las preguntas, pero...
es un mensaje anual que me gusta darles cuando vemos el tema del fundamento, porque aparte digo, me gustó, me sorprendió la respuesta de Agustín justamente, porque capaz que el ejemplo mío fue muy fácil, digamos, porque acá sí nos conviene a todos quedarnos en casa, nos han convencido de que es lo mejor de quedarnos en casa, capaz que la respuesta era muy fácil a partir de esta cuestión, de esta premisa, pero yo les hago cuando charlo esto con los alumnos les cuento un cuento. Si van, un día les toca ir caminando solos, van solos caminando por el campo y ven una fiesta que se produce allá a 500 metros, 1000 metros, hay una fiesta muy grande, imponente fiesta, y cuando ustedes pasan por la puerta de ese lugar, que está a 200 metros donde estaba la fiesta, hay unos autos preciosos, hermosos, que tienen joyas que se ven desde afuera del auto, y ustedes advierten que no hay absolutamente nadie. Están ustedes solos, los autos, algunos autos abiertos, tapados de piel, que las chicas los pueden tentar por ahí. Seguramente, cuando yo hago la pregunta, ahora no les puedo ver la cara, por eso no hago el juego, pero cuando les pregunto, ¿qué hacen ustedes? Y muchos dicen, toco el timbre, y aviso, que el auto está abierto, que tiene la llave puesta. Y a ninguno se le ocurre decir que por lo menos agarraría un adoquín y le rompería el vidrio a uno de esos autos lujosos que están en esa fiesta. Para el que agarra el adoquín está el derecho penal. Todos ustedes seguramente no agarrarían el adoquín y le rompería el vidrio del auto porque ustedes creen que en algún momento cualquiera de esos autos puede ser de ustedes. Porque ustedes están adentro del sistema. En última instancia, aunque sea hoy en términos virtuales, estar adentro de la universidad pública significa que ustedes en algún momento próximamente van a ser abogados y van a poder tener acceso a conocimientos que lo van a desarrollo personal y que en última instancia pueden llegar a lograr aquel bienestar personal. Pero reitero, tengamos cuidado porque estamos haciendo un sistema que es para el 70% y el 30% está quedando en la banquina. Y en muy poco tiempo esto puede ser invivible el sistema democrático en Argentina. Disculpen la perorata, pero esto es derecho también. ¿No, David? Perfecto. Yo pienso que es una mirada sociológica la tuya, y la comparto desde la sociología. Me parece que estás abordando la doctrina de los derechos subjetivos desde la sociología, y que está bueno. A ver, es una realidad. Hay gente que... A ver, por un lado, cuando el contractualismo nace, este tema de la contención de la sociedad es parte de las ideas contractualistas. Hace falta generar normas para que queden efectivamente todos contenidos, ¿no? Que es un poco lo que está dando. El punto es si todos quedan contenidos. Los estados modernos fueron variando esta cuestión a lo largo de su historia y a lo largo de los diferentes gobiernos y de las políticas de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Vos fíjate que esta descripción que vos haces no es exclusiva de Argentina. Esta descripción que haces abarca en los estados latinoamericanos, ¿de acuerdo? Bueno, a los estados africanos. ¿Por qué el nivel de cumplimiento de la norma en estados europeos o nórdicos europeos es mayor al de los estados latinos o latinoamericanos? Claro. Porque así se comparte el Estado. El Estado contiene a toda la sociedad. El problema de los estados latinoamericanos es que no contiene a toda la sociedad, por eso el nivel de violación de la norma. No digo que sea el único elemento, pero creo que es un elemento que... No, tal cual. La violación de la norma. Pero bueno, nos fuimos al demonio. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No entendieron nada, por eso. Bien, Agustín, con la respuesta. Agustín, yo no creo que Agustín haya respondido porque fue fácil la pregunta, ¿eh? Creo que respondió porque pensó. Vamos a darle ahí un... Bueno, sin duda, vamos a dar un crédito. Exactamente, vamos a darle un crédito, Aparte la primera, bueno, dije Agustín y ahí saltó la... Sí. Escúchenme, bueno, me parece que entonces estamos para terminar, Ricardo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces el martes nos encontramos a la misma hora en el mismo canal para la clase del martes de conformidad al cronograma, y durante el fin de voy a estar mandando los TPs y si los videos hay que rehacerlos, porque Ricardo te cuento que los TPs vienen con un video que los vamos a subir al campus de cada grupo, de cada alumno,
Así que después lo vamos a mirar juntos para hacer una evaluación anterior al examen. Dale. Che, okay. y si me invitan, me prendo el martes, total, no tengo nada más interesante que hacer que estar acá. Por supuesto, dale, un placer. Les mando un abrazo, buen fin de.